Buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Romero y soy consultor financiero en Dynamics AX y en Dynamics 365 y cuento con una experiencia de más de 3 años en esta tecnología. En el webinar de hoy vamos a tratar de hacer un pequeño overview de la gestión de la seguridad en la nueva versión de AX, la denominada Dynamics 365 for Finance and Operation, y los cambios que esta presenta respecto a la versión de AX 2012 R3. El principal cambio que encontramos es que la Security Development Tool desaparece. Esta, como recordaréis, era una herramienta que permitía de manera muy visual hacer una gestión de la seguridad, crear los distintos elementos de seguridad y adherirlos a los roles y sin tener que hacer un uso del entorno de desarrollo a priori. Pues bien, por el momento esta herramienta no está disponible para la nueva versión, así que vamos a tratar de ver cómo podemos suplirla. En la agenda del webinar, ¿qué vamos a ver? Primero vamos a hacer una pequeña introducción a la seguridad de Dynamics 365. Vamos a ver los distintos conceptos básicos que se deben de manejar para hacer una correcta gestión. Vamos a ver cómo se articula la seguridad de Dynamics 365 de una manera muy gráfica para pasar después a una pequeña demo en el entorno que tiene QOnex. Posteriormente haremos un resumen de lo visto y, como ha dicho mi compañera, pasaremos a un turno de preguntas en el que podéis aclarar vuestras dudas. ¿Qué es la seguridad en Dynamics 365? Pues no es más que los distintos permisos que concedemos a los usuarios de nuestro ERP y que constituirán la manera en la que ellos se moverán dentro de la herramienta. ¿De acuerdo? Esta seguridad está basada en roles, de manera que los permisos los concedemos sobre esos roles que creamos y no sobre directamente del usuario. Son los roles los que luego asignaremos a cada usuario en función de su perfil. ¿Por qué es importante hacer una correcta gestión de la seguridad? Pues por muchísimas razones, pero yo aquí me gustaría destacar dos. Uno, desde el punto de vista del control, que los usuarios tengan los permisos adecuados asegura un correcto control de los datos dentro del sistema. Y la segunda, aunque no se suele destacar, pero para mí es importante, por una cuestión de economía. Al final, que el usuario tenga solo aquellos accesos que le permiten cumplir con su trabajo hace que le sea mucho más rápido, mucho más fácil poder cumplir con los distintos procesos que tiene que realizar o que tiene que llevar a cabo dentro del ERP. ¿De acuerdo? Como conceptos básicos que debemos manejar, primero están los puntos de acceso. Los puntos de acceso son la expresión mínima de la seguridad dentro de Dynamics 365 y son aquellos objetos sobre los que vamos a conceder permisos. Los distintos niveles de acceso, que son los distintos niveles de permisos que le vamos a conceder sobre estos puntos de acceso, son 5, ¿de acuerdo? Primero tenemos no acceso, el usuario no tiene permiso para ver nada, ni siquiera le sale el acceso. Posteriormente estaría el permiso de lectura. Si tomamos como ejemplo un maestro de proveedores, podría acceder a los proveedores, podría verlos, pero no podría cambiar ningún dato. En el siguiente escalón estaría la edición, en el que el usuario podría cambiar algunos datos, como es el teléfono del proveedor, o el mail, o incluso el NIF, etcétera. Y el siguiente nivel sería la creación. Podría crear proveedores. El nivel máximo de acceso sería el de eliminación, un control total sobre ese punto en el que, siguiendo con el ejemplo, pues podría eliminar un proveedor. Aunque recordemos que para poder crear un proveedor tiene que no tener transacciones dentro de la base de datos. Bien, los puntos de acceso se articulan dentro de la seguridad dentro de lo que se conoce como privilegios. Los privilegios es un conjunto de permisos de niveles de acceso concedidos sobre los puntos de acceso que se relacionan de alguna manera con una tarea específica, como podría ser el ejemplo, un registro de un cobro. Yo dentro de un privilegio introduzco todos los puntos de acceso que el usuario necesita para poder llevar a cabo el registro de un cobro. Como una muñeca matrioska, la muñeca más grande serían los duties
o en español los deberes. Los deberes son un conjunto de privilegios que se relacionan con un procedimiento. Siguiendo el ejemplo, el proceso de revisión de las cuentas acordadas. No solo contendría el registro de un cobro, sino el poder consultar clientes y demás accesos que el usuario necesita para poder llevar a cabo todo este proceso. Finalmente, el punto más alto es el rol, que es un conjunto de duties y que se relacionaría con un perfil determinado dentro de la compañía. Siguiendo el caso, el contable de cuentas a cobrar. Muy bien. Todo este texto, ¿cómo se articula dentro de Dynamics 365? Pues muy sencillo. Un conjunto de puntos de acceso y de acceso a tablas conforman un privilegio. La unión de este privilegio con uno o más privilegios conforman una duty. La unión de esta duty con una o varias duties conforman un rol y un rol o varios de ellos componen los permisos de acceso de un usuario. Por último, y aunque no vamos a entrar en demasía en este tipo de objetos de seguridad, me gustaría comentaros las políticas de seguridad. Las políticas de seguridad son el objeto que permiten filtrar los datos en base a una característica dada, como el departamento de un usuario, para que solo pueda ver aquellos datos que le relacionan dentro de la tabla. Estas políticas de seguridad se adhieren a un rol y, al contrario que la configuración de acceso, se produce por intersección. Es decir, en la intersección de varias políticas de seguridad estará la configuración de los datos disponibles para el usuario. De manera tal que si el usuario en el rol 1 tiene la consulta de clientes por zona geográfica norte de España y en el 2 la consulta de clientes por la zona País Vasco, pues solo verá la consulta de clientes por el País Vasco. Muy bien, vamos a pasar a la parte de demo. Estamos en el entorno de Dynamics 365, algunos ya lo habréis visto. ¿Cómo se gestiona la seguridad? Pues igual que siempre, desde administración del sistema, aquí tenemos la opción de configuración de seguridad. En este apartado tenemos distribuidos según los distintos objetos los elementos que debemos gestionar para poder hacer una gestión de la seguridad. Lo primero que vamos a hacer es crear un rol. En este caso, ¿vale? Es muy sencillo, tenemos que crear nuevo y darle un nombre a este rol que hemos creado, ¿vale? En este caso voy a crear un rol con el prefijo de QNX y vamos a ponerle webinar 2002 con la fecha ¿de acuerdo? Es sencillo, el rol está creado y aquí podemos ver las distintas referencias que tiene el rol. Como lo acabo de crear, no tiene referencia de ningún tipo y aunque ya lo he creado, hay que tener en cuenta que todo lo que se crea posteriormente hay que publicarlo. Nos iríamos aquí a la parte de publicar y lo tendríamos aquí disponible para publicarlo. Como voy a añadir distintos permisos a este rol, todavía no lo voy a publicar. ¿Vale? He creado mi rol y ahora el siguiente paso sería irnos al nivel más inferior, privilegios. El mismo procedimiento para crear un privilegio que es crear un rol. Pulsar en crear nuevo, introducir un nombre, privilegio webinar, pulsamos en aceptar y este es el nivel inferior de seguridad de la configuración del rol. Aquí sería donde tengo que añadir la referencia, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues muy sencillo. En elemento de menú tendría que moverme por los distintos tipos y añadirle el permiso
añadirle la referencia que yo quiera añadir. En este caso, no me deja añadir, pero pulsaría sobre aquí y pulsaría en agregar referencias. En este caso, quiero añadirle un permiso sobre bancos, ¿vale? Notas de pago, y el permiso que le voy a añadir es el de lectura. ¿De acuerdo? No hay más. Simplemente sería ir añadiendo los distintos permisos que yo quiero ir agregando en función de cómo quiera configurar mi rol. ¿De acuerdo? Una vez creado el privilegio, pues tendría que crear la duty. En este caso se muestra como aranceles, pero es lo que siempre hemos conocido como duty. ¿Vale? Voy a crear una nueva, mismo procedimiento, QN duty webinar, agregar, y en este caso le tendría que agregar la referencia del privilegio que he creado. ¿Vale? He pulsado en agregar referencia y se me muestran todos los privilegios que tengo disponibles. Algunos son estándar, yo voy a buscar el que he creado ahora. ¿Vale? Pulsamos sobre la barra, aplico el filtro y tengo aquí el filtro y tengo aquí el privilegio que he creado. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, tenemos que añadir este arancel al rol que he creado previamente. Para buscarlo, lo mismo. Pulso sobre la barra, filtro, este es el rol que he creado y le agrego la referencia del arancel que he creado. Igualmente, mismo procedimiento. Busco por QN, selecciono y acepto. Muy bien. Hecho esto, evidentemente a la hora de configurar un rol hay que añadir muchos más permisos, pero una vez completados esos pasos tendríamos un rol con una serie de permisos que podemos publicar. Cuando hemos completado el rol, simplemente tenemos que irnos a la parte de objetos sin publicar, seleccionar los objetos que hemos editado, ¿de acuerdo? Y pulsar en publicar selección. Perdón, esto es porque he seleccionado objetos que había eliminado. ¿De acuerdo? Ya me lo ha dado sin problema. Como he seleccionado este que había eliminado previamente, me ha saltado ese error. ¿De acuerdo? Pues nada más. Habríamos creado un rol y solo faltaría agregarlo a un usuario. A través de la página de administración del sistema, navegaríamos hacia los usuarios. Me lanza un mensaje de que hay objetos que no he publicado, estos objetos que tenía previamente. No pasa nada. Simplemente pulso en sí. ¿Vale? Y aquí en mi listado de usuarios es donde voy a asignar el rol que acabo de crear, ¿vale? Un usuario cualquiera, este que he cogido, ¿vale? En la parte de roles de usuario tendría que pulsar en asignar roles y agregar el rol que yo he creado, ¿de acuerdo? La manera de navegar es la misma, ¿vale? Este es el rol que he creado y pulsaría en aceptar. Con lo cual, el usuario ya tiene asignado el rol que yo he estado editando. Esto no termina aquí. Si yo solo completo este paso, estaría concediéndole al usuario permisos sobre todas las organizaciones que la empresa tiene disponibles. ¿De acuerdo? Para no hacer que el usuario pueda acceder a todas las empresas, tengo que situarme sobre el rol que le he asignado y pulsar en asignar organizaciones. Una vez aquí se me abre una ventana en la que se me muestran disponibles todas las empresas que tengo y una serie de opciones. Por defecto concede acceso a todas las organizaciones. Lo que yo voy a hacer es concederle acceso solo a la empresa que yo quiero, que es Contos España. ¿De acuerdo? Simplemente la marco, podría marcar varias y pulsar en concesión. ¿De acuerdo? Si yo quisiera añadirle otra, la volvería a seleccionar y pulso en concesión. Y así, tantas empresas como quiera. Si quiero retirarle permiso sobre una,
Simplemente tengo que pulsar en revocar. ¿De acuerdo? Muy bien. Una manera más de poder conceder permisos es en cualquier acceso dentro de Dynamics 365 se ha añadido una opción que es la de diagnósticos de seguridad. Si pulsamos sobre esta opción, nos filtrará, nos mostrará todos los objetos de seguridad relacionados con esta página en la que estamos navegando. Es una manera de comprobar qué deberes y qué roles tenemos disponibles para poder hacer esto, para luego poder hacer una incisión sobre esos objetos, poder añadirlos a un rol nuevo, poder editarlos o poder añadir ese rol a un usuario cualquiera. ¿De acuerdo? Por último, y para ver las opciones que Dynamics 365 nos ofrece, dentro de administración del sistema tenemos varias consultas. La que yo quiero enseñar es la de asignaciones de roles de usuario. Esta consulta, si la lanzamos, nos listará todos los usuarios que tenemos disponibles y nos mostrará por cada usuario qué permisos y qué roles tiene asignados. ¿Vale? En este caso, el usuario Arni tiene asignado, disculpadme, el Collection Agent para todas las entidades jurídicas. Es una manera de tener un control que, bueno, en ciertos momentos, sobre todo en momentos de arranque de proyectos y demás, mantener un control de qué permisos tiene asignado cada usuario es bastante importante. Muy bien. A modo de resumen, lo que hemos visto es la página de configuración de seguridad, en la que se pueden editar los permisos de acceso y en la que se pueden editar los roles, que hace las veces de la antigua Security Development Tool. Hemos visto cómo se asigna a un usuario un rol y hemos visto la consulta de roles asignados.